Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Acá tenemos unos himnos en portugués muy preciosos. Vamos a correr aquí un poquito el escritorio. Bueno, estamos improvisando un poco. Vamos a continuar con nuestro tema, la verdad desnuda acerca de la televisión. Vamos a orar. Nuestro Señor, nuestro Dios, pedimos perdón por nuestras rebeliones. Gracias, Señor, por no censurar nuestra fragilidad humana. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Y reprende, Señor Jehová, todo espíritu inmundo, toda influencia maligna que se encuentre acá, aquí donde yo estoy, o en los lugares donde están siendo vistas estas filmaciones. Dame la sencillez y la simpatía de Cristo para continuar. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7. Alístate, Jesús está regresando a la tierra. Ese es el gran evento que estamos esperando a nivel mundial. Y Apocalipsis 14:7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hay mucho que aprender acerca de ese juicio mencionado aquí. Preparación para la crisis final. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo específicamente, al comenzar con el tema de la televisión, es ir ayudando a aquellos que sí se quieren dejar guiar por el Espíritu Santo, es ir ayudándolos para que vayan viendo todo aquello que les está cortando su comunicación con el cielo. Y la televisión es el instrumento más poderoso para cortar la comunicación con el cielo. Habíamos terminado el segmento anterior mencionando una serie de enfermedades neurológicas y psicológicas con las cuales los niños recién nacidos están naciendo y cada vez el número va en aumento, los casos están aumentando y aquí está haciendo mucho frío, aquí en Bogotá, y yo ando aquí con varias chaquetas y la garganta ya comienza, bueno. Y querido amigo, apreciada amiga y hermano y hermana que amas a Cristo, habíamos comentado al final del segmento anterior que los niños, inclusive de algunos meses de nacidos solamente, ellos quedan al frente del televisor a pesar de que no entienden nada de lo que están viendo y no entienden nada de lo que están oyendo. Ellos desarrollan una contemplación pasiva, una concentración excesiva y la mirada queda estática, ellos no parpadean. Los niños quedan en esa posición. ¿Por qué? Contempla ese mismo niño cuando tiene 6 años de edad, contemplando, viendo los dibujos animados, que es la programación más satanizada que existe. Míralo a los 6 años de edad, está así, al frente de los dibujos animados o de cualquier otro programa de televisión banal, frívolo, diabólico. Está de la misma manera. ¿Por qué? Contempla ese niño cuando tenga 25 años. Si no tiene nada que lo distraiga, si no está atendiendo un negocio, si no tiene personas o animales o algo que lo distraiga, si él está solo con la televisión al frente de un programa banal, a sus 25 años, está igualito. No parpadea y tiene una concentración excesiva, haciendo algo que se llama contemplación pasiva. La contemplación pasiva es algo muy penoso cuando contemplamos algo malo, algo que no es bueno para nuestra espiritualidad. Míralo a los 60, a los 80, a los 90 años, a los 100 años. Si no tiene nada que lo estorbe, si no tiene nada que lo perturbe, que lo interrumpa, está igualito como cuando tenía 6 meses.
¿Por qué? Vamos a responder por qué. Tenemos aquí 7 preguntas para introducir la respuesta a esa situación. Preguntas para las madres desesperadas. ¿Por qué miles incontables de bebés recién nacidos gritan y lloran de manera espantosa sin que haya manera, sin que haya forma de consolarlos, a no ser dopándolos con somníferos? ¿Por qué millares de recién nacidos en sus primeros meses tienen que ser sometidos a extraños tratamientos? Porque las madres desesperadas no se explican por qué sus bebés sufren, lloran y no hay manera de calmarlos. Tercera pregunta. ¿Por qué miles de pequeñuelos poco después de nacer son llevados por sus madres a curanderos, médiums espíritas, brujos, rezanderos y otros mensajeros de Satanás como esos? Literalmente, la madre que hace eso le está presentando su bebé a Satanás, se lo está entregando a Satanás. Pero la pregunta es, ¿por qué ellas tienen que hacer eso cuando ven que los niños son incontrolables, insoportables, desobedientes? Ellos hacen sus pataletas, ellos se irritan, son hostiles, en algunos casos son hasta agresivos. Impotente, la madre va y recurre al curandero, al medium espírita. ¿Por qué? ¿Qué le pasa al niño? ¿Qué explicación tiene? Pregunta número 4, cuarta pregunta. ¿Por qué millares de pequeñuelos y niños que nacieron de madres que vieron programas satánicos de televisión durante la gestación, lo que mencionábamos ahora, por qué son hostiles, crueles, malgeniados, groseros, irritables, insoportables y en ciertos casos violentos? Un niño golpea el rostro de su propia madre. Yo vi una vez un niño golpear el rostro de su madre hasta que le sacó sangre de los labios. Vi un niño mordiendo el seno de la madre que le alimentaba, un niño de 11 meses, pequeñito. Y he visto escenas de violencia con niños que torturan gaticos y perritos y matan los animalitos a veces o pajaritos, y a veces son muy crueles con sus hermanos pequeñitos también. ¿De dónde los niños sacan todo eso? Las madres no entienden que toda esa actitud hostil, toda esa irritación, a veces violenta, agresiva, es desarrollada por contemplar la hostilidad, la irritación, por contemplar la violencia, la agresividad en los dibujos animados. Todos los escritores de libros que quieren eliminar la televisión argumentan lo mismo, y yo estoy completamente de acuerdo. Los dibujos animados son la programación más altamente satanizada y más violenta de toda la televisión mundial. Y es lo que la mayoría de los niños contempla. Por eso los niños son así. Ahora viene esta pregunta. La madre ve a su niño irritable, hostil, desobediente, insoportable, y ella descubre con el paso de algunas semanas, de algunos meses, que prendiéndole el televisor en los dibujos animados o a veces en otros programas, depende de la edad que el niño tenga, el desarrollo intelectual que tenga, o si no tiene horario en ese momento, no hay horario de dibujos animados, ella le coloca el DVD de los dibujos animados. Y en cuestión de minutos el niño queda quietito, calmo, muy calmo. Hay muy raras ocasiones, pero también hay otro asunto macabro por detrás de eso, en los casos en que no se comprueba la quietud y la tranquilidad, la calma del niño, contemplando dibujos animados. Pero la pregunta es por qué esas madres acogieron la televisión como la niñera mágica, como la niñera electrónica, que les calma, que les tranquiliza a sus pequeñuelos irritables, violentos, malgeniados.
La quinta pregunta, la sexta pregunta, ¿por qué los pequeñuelos y los preadolescentes se concentran tanto cuando ven los dibujos animados y otros programas de televisión al grado de parecer que estuviesen embrujados o hechizados? Y esos síntomas también se comprueban en muchos jóvenes y adultos y ancianos. Y la última pregunta, volvemos a lo que mencionamos al comienzo. ¿Por qué los bebés de 6, 7, 8, 9 meses o más se concentran y no parpadean cuando son expuestos a una pantalla de televisión durante una transmisión banal, una transmisión frívola, si no entienden nada de lo que ven y si no entienden nada de lo que oyen? Muy bien, el doctor T.B. Mulholland respondió a esa pregunta y a todas las preguntas anteriores. El doctor T.B. Mulholland, como científico, él estaba muy intrigado, él estaba muy inquieto para saber por qué la contemplación pasiva, la mirada estática, la visión de que la persona no parpadea y la concentración excesiva. Él quería saber qué acontece en el cerebro humano mientras está expuesto a la contemplación de un programa banal de televisión. Y este hombre fue poderosamente usado por Dios, porque usando electrodos en un laboratorio, conectó los cerebros de 10 niños a un electroencefalógrafo mientras contemplaban su programa favorito de televisión. Estos niños, escribió él, en los 2 a 3 primeros minutos se relajaron y se reclinaron hacia atrás en sus sillas, completamente tranquilizados, relajados. Y en el mismo periodo de tiempo, 2 a 3 minutos, la visión quedó estática. No parpadeaban y tenían esa extraña, esa intrigante concentración excesiva. Bueno, él escribió, en el electroencefalógrafo no fueron registradas las ondas eléctricas cerebrales beta. La ausencia de las ondas eléctricas cerebrales beta es la evidencia que da este científico y neurólogos y otros científicos que han comprobado este experimento del Dr. T.B. Mulholland, es la evidencia que ellos dan de que el lóbulo frontal está desconectado, está desenchufado. Fue desenchufado y la persona no tiene la mínima idea, pero vamos a detenernos acá. ¿Qué importancia tiene el lóbulo frontal? En el lóbulo frontal Dios instaló la facultad cognitiva, que es la facultad de analizar, de entender. También colocó la atención y la concentración y la inteligencia. También colocó en el lóbulo frontal, se llama frontal porque está aquí exactamente detrás de la frente, también colocó la facultad de aprendizaje. También colocó el juicio y la razón. Pero más importante que todo eso, en el lóbulo frontal Dios instaló la conciencia. En toda la Biblia a la conciencia se le llama la voz de Dios. Pregunta, yo voy a enchufar aquí, ¿qué acontece si Satanás desenchufa el lóbulo frontal del bebé, del niño, del preadolescente, del adolescente, del joven, del adulto mayor, del anciano? ¿Qué acontece si le desconecta, le desenchufa su lóbulo frontal? Lo vuelve un vegetal. Es una marioneta, es un títere en sus dedos. Puede hacer con él lo que quiera. Lo que quiera. Programa su mente para creer lo que nunca creería. Programa sus neuronas para hacer lo que nunca haría. Programa su mente para pensar lo que nunca pensaría.
comer lo que nunca comería. Programa su mente para decir lo que nunca diría. No es su propio dueño. Su mente está controlada por Satanás. Delicadísimo es lo que el doctor T.B. Mulholland continuó escribiendo. Él escribió: solo se registraron lentas ondas alfa, iguales, idénticas a las que se registran en una persona en estado de coma. Vamos a dar un pequeño pare aquí. Idénticas a las de una persona en estado de coma. Ninguno de los 10 niños estaba en estado de coma. Estaban normales en el uso hasta que empezaron el experimento, ¿no? Hasta antes de empezar el experimento, estaban en el uso aparentemente normal de sus facultades, caminando, riendo, gritando, correteando, saltando, bueno, etc. No estaban en estado de coma. Pero él escribió que esas ondas cerebrales alfa eran iguales también a las de una persona en estado de trance. Estado de trance se le dice a las situaciones en que, por ejemplo, allá en la India, estos jóvenes que son poseídos por espíritus inmundos, ellos se hacen alrededor de unos calderos grandes, enormes, de aceite hirviendo, y en estado de trance ellos se van echando con las manos, se van echando así ese aceite hirviendo, ese aceite caliente en los cuerpos, y en estado de trance, poseídos por espíritus inmundos, no los quema, el aceite hirviendo no los quema. También se le llama estado de trance al estado de trance hipnótico, a la hipnosis. Lo uno y lo otro, el caso de esos jóvenes allá en la India que poseídos por espíritus inmundos se echan aceite caliente encima y no los quema, y el estado de hipnosis son la misma cosa, son una única cosa, es lo mismo. ¿De qué estoy hablando? El hipnotismo es la posesión y el control de la mente y del cuerpo, y eso incluye los 5 sentidos, las neuronas, los pensamientos, los gustos. Es el control de todo eso que mencioné por los poderes extraños de Satanás y de los espíritus inmundos, de los ángeles caídos. Eso es estado de trance hipnótico. Hipnotismo es una palabra moderna que Satanás colocó a través de la ciencia, más o menos alrededor de las décadas de 1840, 50, 60, por ahí, no estoy seguro, porque antes se llamaba mesmerismo. Antes de que se le colocase el nombre de hipnotismo, allá en Estados Unidos, se le llamó mesmerismo. Y mesmerismo es un nombre que le fue colocado en homenaje al doctor Mesmer. El doctor Mesmer era un doctor que trabajaba con los poderes infernales de las tinieblas, de los demonios. Y ese doctor Mesmer comenzó a hacer experimentos, y en esos experimentos comenzó a hacer curas y supuestamente a aliviar enfermedades, diversas enfermedades de muchas personas. Y como era un doctor, entonces sedució a profesionales de varias áreas. Él sedujo, seduziu es portugués, sedujo pastores, maestros, profesores, profesionales de otras áreas de la medicina, y también psiquiatras y psicólogos. Quedaron seducidos por las evidencias de las curas. Pero ¿qué nos dice el testimonio de Jesús acerca de muchas enfermedades? Que es el propio Satanás y sus demonios los que ocasionan el dolor, el malestar, el tumor, y generan otras enfermedades. Recuerda el caso de Job, cómo Satanás lo llenó de llagas,
desde la coronilla hasta la punta de los pies. Bueno, esos demonios, tienen esos poderes extraños para producir enfermedades. Y ellos, en esa ocasión, con los experimentos del doctor Mesmer, los mismos demonios retiraban las enfermedades y quedaron seducidos miles, cientos y miles en todo el mundo de profesionales de las áreas que mencioné. Y ellos, con el tiempo, cambiaron en el área del mundo científico, cambiaron el nombre del mesmerismo para hipnotismo. Pero vamos a retroceder más. Antes del mesmerismo, antes de que se le llamase mesmerismo en los Estados Unidos, ¿cómo se le llamaba eso? ¿Y quién lo practicaba? Lo mismo que el doctor Mesmer hacía. Se le llamaba posesión demoníaca, posesión de demonios. Y lo practicaban brujos, hechiceros, magos, astrólogos, curanderos, médiums espíritas, y aún lo continúan practicando. Y algunos psicólogos y algunos psiquiatras todavía lo están practicando hasta el día de hoy, el hipnotismo. Pero es lo mismo que se hacía en los siglos anteriores al doctor Mesmer. Y si usted retrocede un poco más hasta la época de Jesús, a la época de los 4 evangelios, se les llamaba a esas personas endemoniados. Y esa es la realidad. Los niños, los 10 niños, a los cuales se les hizo, el doctor T.B. Mulholland les hizo el experimento, estaban endemoniados. Para concluir, es muy doloroso. Y tengo aquí un título: Mujeres embarazadas hipnotizadas. Mujeres embarazadas hipnotizadas. Usted dirá, Luis Enrique, ¿usted está diciendo mujeres embarazadas poseídas por demonios? Sí. Bueno, esa es la continuación del próximo segmento. Mujeres embarazadas hipnotizadas. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Muchas gracias.